Buenas noches con todos. Bueno, ya me conocen, ya hemos llevado conmigo el día lunes un curso de bioseguridad, ¿verdad? Entonces, hoy día vamos a hablar otro tema que justo es uno de los temas que más me agradan, que tiene que ver con la parte ambiental, que es la seguridad en el manejo de los residuos sólidos. ¿De acuerdo? A veces vemos de repente el manejo de los residuos sólidos como algo muy sencillo, algo que decimos, bueno, pasa el carro recolector, recoge. ¿Qué tan complejo puede ser ver la seguridad en un servicio como ese, pues, ¿no? Pero vamos a ver de que en realidad, eh, hay más peligros o riesgos de lo que podemos imaginar, justo por el hecho de que esta gente trabaja con aquello que nosotros votamos, aquello que nosotros desechamos y que ya no le vamos a dar un segundo uso, y que ahora con la pandemia se ha vuelto uno de los trabajos más importantes, diría yo, en nuestro país. Imagínense qué pasaría si no se recogieran todos esos desechos que hay. No solamente seguiríamos con la pandemia, sino tantas enfermedades que se generan a partir de la acumulación de basura o de residuos. Bueno, como dije, ya me conocen. Hoy estamos 29 de abril, ya terminamos ya el mes. Ayer justo ha sido el Día de la Seguridad, como muchos deben saber, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Espero que lo hayan celebrado manteniendo la distancia, obviamente. Y el marco legal que abarca el manejo de residuos sólidos en general es muy amplio en realidad. Acá he puesto las normas más representativas e importantes que podemos encontrar en nuestra normativa, pero hay un sinfín de normas referentes al manejo de residuos sólidos. Pero estas son las más importantes: la Constitución, la Ley General del Ambiente, la Política Nacional del Ambiente, el Decreto Legislativo 278, que es la actual Ley de Residuos Sólidos, su reglamento, el Decreto Supremo 014-2017, la norma técnica peruana 958-2019, que se actualizó justo hace 2 años, la ley que regula el transporte de materiales y residuos peligrosos, que es muy importante porque nos especifica cómo es que nosotros debemos transportar los residuos sólidos de tipo peligroso, qué medidas de seguridad debemos contemplar, y de hecho el reglamento de esta norma, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño video. Esperen, quiero ver si es que se está compartiendo mi audio. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver este pequeño video que habla un poco del manejo de materiales peligrosos, pero que me parece muy interesante porque se puede tomar casi la misma lógica para los materiales peligrosos, de igual forma para los residuos peligrosos, ¿sí? Entonces vamos a ver este pequeño video. Bien, supongamos que esto es una calavera. ¿Pero qué significa? ¿Una bandera de piratas? ¡No! ¿El anuncio de un cementerio? Tampoco. Esta calavera significa ¡peligro! ¿Lo oyeron bien? ¡Peligro! Por ejemplo, si ven una calavera en una botella, significa que esa botella contiene veneno. Y si ustedes la beben, es rico, ¿no? Pero al ratito se van a empezar a retorcer como flaconetes con sal, mira. Así. Se les van a chispar los ojos, la lengua, la cara. Sí, hasta que muere. Al otro barrio. Ahora, si esa calavera está en donde hay cosas de electricidad y ustedes meten la mano, se van a empezar a retorcer como chinicules sin cobrar. Así, hasta que el cuerpo
adelante y se prepare para exhalar el último suspiro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo, don Ramón! ¡Bravo, lo felicito! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! Muy bien, don Ramón. Jamás me imaginé que pudiera usted mantener el orden y la disciplina. Bueno, cuestión de usar un poquito la psicología. Psicología. Por eso. Pero no solamente supo mantener el orden y la disciplina, sino además capturó la atención de los niños. En un tiempito libre le digo cómo se hace. ¿Sí? Con permiso. Muy bien, entonces acá podemos ver una clase magistral de don Ramón sobre cómo identificamos que un producto es peligroso, ¿verdad? A través de una simbología, que en este caso viene a ser una calavera. Entonces, muy parecido para los materiales peligrosos se manejan los residuos peligrosos. Y es que un residuo peligroso, como que adelantándonos un poquito, se le considera a todo aquel residuo o desecho que haya estado en contacto con algún producto peligroso. Si el material está en contacto con un producto peligroso, automáticamente se convierte en un residuo peligroso, ¿no? Entonces, en la ley de residuos sólidos nos habla de 6 puntos específicos o 6 etapas para el ámbito no municipal. Para el ámbito municipal es muy similar en realidad. Para el ámbito no municipal nos da 5 etapas que deben cumplirse para un correcto manejo de residuos sólidos. A nosotros principalmente nos importan las 3 primeras, porque es donde vamos a aplicar normalmente la parte de seguridad para poder evitar los posibles accidentes que se puedan presentar durante cada una de estas acciones. Primero, la segregación en la fuente, como un poco de cultura general, es básicamente la separación de los residuos según su tipo, según sus características químicas, físicas, etcétera, según un código de colores. Este código de colores está basado en la norma técnica peruana, la 900-058-2019, que justo se actualizó porque se cambió un solo color. Se cambió el color de los residuos de vidrio. No sé si por ahí se acordarán qué color era antes. Si se acuerdan, les agradecería que lo pongan en el chat, que en el chat me digan, quiero ver sus comentarios, de qué color era anteriormente los residuos de vidrio, ¿de acuerdo? Entonces se cambió la norma técnica peruana, y se dividió en dos, en código de colores para no municipales, que es la que estamos viendo, y un código de colores para municipales, que es un poco distinto en realidad, solamente se repiten 2 colores, ¿sí? Perfecto, Carla, Miguel, verde, efectivamente, la anterior norma era de color verde el plomo. Ahora yo les haría otra pregunta. ¿Actualmente se sigue utilizando verde o se habla del verde dentro de la norma técnica peruana? Sí, es otra pregunta. A ver, ¿hay color verde dentro de la norma técnica peruana actualmente y para qué tipo de sector aplica ese verde si es que lo hay? Sí, espero sus respuestas ahí. Entonces, ¿por qué es importante que podamos segregar en primer lugar? Para que después podamos darle un mejor manejo, ya sea para reuso como para reciclaje. ¿De acuerdo? Y recordemos que es totalmente distinto reusar de reciclar. Reusar es dar un segundo uso, un segundo valor a aquello que alguien ya desechó. Y reciclar es cuando un residuo va a pasar por un proceso para convertirse en un nuevo producto. ¿Sí? Muy bien, Miguel, para el ámbito municipal, perfecto. Entonces, luego de la segregación en la fuente, que solamente lo vamos a realizar en los puntos específicos donde se van a generar los residuos, dicho de otro modo, en el punto específico donde se va a realizar alguna actividad, ahí colocamos segregación en la fuente inicial, ¿de acuerdo? Eso se llama almacenamiento de tipo primario. Aquel almacenamiento que se realiza en el lugar específico donde se va a generar el residuo es un almacenamiento primario, que es el código de colores o los tachos pequeños que normalmente podemos poner. Un almacenamiento intermedio son contenedores de mayor tamaño a los del almacenamiento primario, en los cuales van a llegar los residuos precisamente del almacenamiento primario. Así es como ustedes pueden ver, por ejemplo, en la foto, tenemos un tipo de almacenamiento intermedio, ¿sí? Donde tenemos ciertos contenedores que son un poco de mayor volumen que los contenedores del almacenamiento primario. Y tenemos, por ejemplo, un contenedor grande de color azul.
¿sí? Que el color azul hemos visto que es para papel y cartón. Entonces, ¿por qué es mucho más grande? Porque eso es lo que más se genera, por ejemplo, en esa zona. Ven uno que dice amarillo y plomo, ¿verdad? Que dice metales y vidrio. Ustedes preguntarán, dije, pero en la norma no dice nada de un color amarillo y plomo, ¿verdad? Hay amarillo uno y plomo otro. Pero ¿cuál fue el criterio en este caso, por ejemplo? Que los residuos metálicos no generan ningún tipo de lixiviado, los residuos de vidrio normalmente tampoco. Entonces se podían mezclar entre los dos sin ningún tipo de problema y por eso es que se puso en un solo contenedor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es un tipo de almacenamiento intermedio, donde los almacenes o los contenedores que van a tener los residuos van a ser de mayor tamaño que los contenedores de menor residuo. Y luego tenemos, según la norma, un tipo de almacenamiento central. ¿Qué es el almacenamiento central? Es el punto donde se recolecta todos los residuos provenientes de almacenamientos primarios o intermedios, porque no necesariamente un almacenamiento primario va a ser trasladado a un almacenamiento intermedio. ¿Sí? Puede ser trasladado de forma directa, si de repente el almacenamiento intermedio ya se cuenta repleto. Y del intermedio sí pasa definitivamente a un almacenamiento central. ¿Y para qué pasa este almacenamiento central? Porque en esta zona es donde nosotros vamos a, a terminar de hacer una última segregación o separación de los residuos. Porque incluso el papel se divide en diferentes tipos de papel. El plástico, diferentes tipos de plástico. El metal no solamente es fierro, puede ser cobre, acero, aluminio, de repente oro, se me ocurre, no sé. Entonces, en este almacén central es donde terminamos de hacer la última segregación, ya sea para que sea trasladado para una disposición final, como puede ser trasladado para una comercialización. Entonces, en la foto podemos ver un almacenamiento central. Acá han llegado los residuos de diferentes puntos. Ahora, hay actividades en específicas que de repente generan residuos peligrosos y cuyo traslado tiene que ser de forma directa. O sea, yo llevo el residuo de forma directa, desde donde yo lo he generado hacia el almacén central por algún motivo X que yo no pueda ponerle un almacenamiento intermedio, de repente por el volumen. Y perfecto, acá por ejemplo podemos ver, tal vez no se nota muy bien la imagen, pero si ven hay unas franjitas, voy a poner el láser, hay unas franjitas largas acá de colores, ¿sí? Que estos son los almacenamientos intermedios. Estos están ubicados estratégicamente de tal forma que sean, digamos, como una centralización de los almacenamientos primarios. Por ejemplo, estas son zonas de diferentes actividades. Los almacenamientos primarios de acá van a este almacenamiento intermedio. Este de igual manera y este de otra forma. Estos almacenamientos intermedios van a ser recogidos mediante una ruta, un estudio de rutas o de tiempos y movimientos que se suele hacer, y se lleva al almacenamiento central que se encuentra acá de color rojo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que yo he llevado este almacenamiento central, ahí se acaba el trabajo, claro que no. Acá es donde justo vamos a aplicar la parte de seguridad, ¿sí? En estos puntos ya le hemos segregado por colores y por tipos, pero en este almacenamiento central llegan todos los residuos. No significa que los voy a mezclar, obviamente, pero llegan todos los residuos y lo que tenemos que hacer es empezar a hacer una separación entre cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo es el almacenamiento de residuos peligrosos en este caso? ¿Por qué residuos peligrosos? Porque los residuos no peligrosos suelen trabajarse de dos formas. Uno, a través de la municipalidad, que sean llevados siempre y cuando la municipalidad tenga un relleno sanitario. Si no tiene relleno sanitario, no se los puede llevar los residuos. O dos, que de repente venga un carro recolector de una IRS y que se lleven mis residuos no peligrosos. Y eso suele ser mucho más común y mucho más diario que un residuo peligroso o la disposición de un residuo peligroso. Entonces, un residuo peligroso, ¿cuáles son las reglas básicas para el almacenamiento? Primero, es que no podemos mezclar envases o paquetes de diferentes tipos de riesgo. ¿Sí?
tenemos que verificar, revisar las señalizaciones, los símbolos de clasificación de sustancias peligrosas de la ONU para evitar poder mezclar envases o paquetes uno con otro. ¿Qué pasa si yo mezclo un envase que de repente es altamente inflamable con otro oxidante? De repente puede ocurrir algún tipo de reactividad o reacción por el cual pueda ocasionarse un accidente, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos la simbología de cada uno de estos residuos y, ojo, los residuos peligrosos, ¿ya? Tienen las características del producto peligroso que haya contenido, ¿sí? Un residuo peligroso va a tener todas las características de un residuo de material peligroso que ha estado contenido en él. Si un trapo industrial yo lo utilicé para limpiar algún hidrocarburo, entonces este trapo tiene las características de peligrosidad del hidrocarburo. Si el trapo yo lo utilicé para limpiar algún insumo químico, entonces el trapo va a tener las características de peligrosidad del insumo químico. Lo cual significa que estos, aunque los dos son trapos, no los puedo mezclar. Porque de repente, si mezclo el trapo con químico con el trapo de hidrocarburo, hacen una reacción que puede desencadenar en algún accidente. Entonces, aunque sean el mismo material, el producto con el cual están contaminados los vuelve residuos totalmente distintos y que no pueden ser mezclados uno con el otro. ¿Sí? Muy bien, entonces, primero, los líquidos altamente inflamables y los cilindros de gas se deben almacenar o instalar en zonas externas. ¿Qué quiere decir? En zonas al aire libre, donde haya amplia ventilación. Imagínense un gas que comienza a salir y todo está cerrado. ¿Sí? Si es que yo abro la puerta y hay una chispa, literalmente explota si es que es un gas inflamable. Entonces, por eso es que tiene que estar en zonas externas o que sean altamente ventiladas. Los materiales que son posibles de explotar en un incendio deben mantenerse separados de otros materiales inflamables. No hay que colocar un material que pueda explotar junto a todos los materiales que son inflamables. ¿Sí? Porque si se enciende un material inflamable, automáticamente lo que es capaz de reaccionar y explotar va a hacerlo de forma inmediata. Es como si yo pusiera un montón, no sé, de papel contaminado por hidrocarburos, lo pongo o lo almaceno al costado de la dinamita. Si se prende el papel contaminado con hidrocarburos, la dinamita, ¿qué va a hacer? Va a explotar, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos identificar los riesgos y peligros de cada residuo que yo voy a almacenar en el lugar. Los recipientes deben encontrarse rotulados y bien cerrados con tapas adecuadas y en buen estado cuando yo utilizo recipientes. Para no todos los residuos yo voy a poder utilizar recipientes, ¿sí? Entonces, lo que sí es que todo recipiente que vaya a contener algún residuo debe estar rotulado. Debe decir qué es lo que contiene y otras características que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de etiquetado de forma un poco rápida. ¿Qué más? Debe contarse con el ambiente adecuado. ¿Qué debe tener todo almacén de residuos peligrosos? Ventilación, ver que no haya una alta temperatura y ver que tampoco haya demasiada humedad. Debe existir obviamente un inventario de los residuos y las hojas de seguridad de cada uno de estos residuos. Ahora ustedes de repente se preguntarán, Jorge, pero ¿cuál es la hoja de seguridad de un trapo industrial contaminado con hidrocarburos, por ejemplo? Porque el trapo industrial no tiene hoja de seguridad, no es considerado un producto peligroso el trapo industrial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la hoja de seguridad del trapo industrial en ese caso, por ejemplo? ¿Cuál creen ustedes que sería la hoja de seguridad del trapo industrial que está contaminado de hidrocarburos? ¿Sí? Los leo en el chat para ver qué opinan ustedes. Entonces, estas son algunas reglas básicas que debemos considerar cuando vamos a transportar, cuando vamos a almacenar residuos peligrosos. Bien, una práctica que vamos a hacer, tal vez no estamos en un lugar donde podamos compartir material como para poder hacer esta práctica que es muy interesante,
pero cada uno de ustedes va a ir evaluando según conforme yo voy conversando. Este es un almacén de 300 metros cuadrados aproximadamente, ¿sí? Entonces, acá tengo una serie de residuos que yo estoy almacenando en este almacén, soy primerizo, nunca he hecho una evaluación de riesgos o de peligros o de características de peligrosidad que pueda tener un residuo sólido. Entonces digo, bueno, hay que almacenarlo en función de la cantidad que genere. ¿Sí? En la parte de al fondo vamos a poner aquellos residuos que se generan en mayor proporción, en la parte de las entradas, a los costados, los que son de menor proporción, y cerca a la puerta, otros de cantidad intermedia, ¿de acuerdo? Y ojo, ¿por qué ven un espacio al medio? Porque la norma de residuos sólidos te exige de que tiene que haber una zona de libre tránsito, ya sea para las personas o de aquellos vehículos que puedan llegar a ingresar a retirar los residuos, ¿sí? Como por ejemplo Montacar. Entonces tiene que haber un espacio suficiente para que pueda ingresar y pueda haber un fácil acceso, un fácil movimiento, ¿sí? Si ustedes repletan todo hasta la puertita, si ustedes llenan acá, 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 hasta acá lo dejan todo cerrado, ¿cómo voy a sacar los residuos que están al fondo? Por ejemplo, no podría, ¿verdad? Entonces es por eso muy importante que mantengamos un orden. Pero bien, como les dije, hasta ahí ya guardamos nuestros residuos. ¿Podemos decir que nuestros residuos están ordenados? Podemos decir que están ordenados, ¿verdad? Están totalmente ordenados. Yo no veo ningún desorden, por ejemplo, en este almacén. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que llevamos el curso con el ingeniero Jorge dice, oye, tienes que caracterizar tus residuos sólidos. Y no nos confundamos, hay dos tipos de caracterización, ¿de acuerdo? Una caracterización que es cuando voy a conocer qué tipo de residuos genero en mi zona de trabajo y cantidades, volúmenes. Y otra caracterización es cuando yo determino la peligrosidad de un residuo sólido. En este caso vamos a hacer una caracterización de peligrosidad. Esta caracterización o estos datos la pueden sacar de dos cosas. Bueno, de la norma anterior, de la norma técnica peruana, nos daba estos datos, pero en la actual ley también nos dice cuáles son las características de peligrosidad que debe contener un residuo para que sea considerado peligroso. Que ojo, no debe tener obviamente todas las características, basta que tenga una para que sea considerada peligrosa. ¿Sí? Entonces hacemos nuestra lista donde dice tipo, hacemos la lista de los residuos que hemos visto justo en este plano, son la lista que están acá, y ponemos las características de peligrosidad que nos da la norma. Inflamable, explosivo, tóxico, comburente, nocivo. Y luego acá hay una columna que dice incompatibilidad o compatibilidad. ¿Qué se refieren a estas dos palabras? Que son antónimos, dirán, oye, si son antónimos, ¿por qué los pongo en una misma columna? Pero están separadas por O. ¿Qué quiere decir? Yo puedo manejarla de dos formas. Una, como incompatibilidad, que viene a ser donde yo caracterizo mi residuo y en la columna de donde he puesto incompatibilidad, voy a colocar con qué residuos o de qué características yo no puedo almacenar ese residuo. ¿Sí? Por ejemplo, si el aceite quemado es inflamable, ¿con qué tipo o con qué característica viene a ser incompatible? Es incompatible con un tipo explosivo. ¿Bien? Espero que sí me estén entendiendo ese punto de ahí. Cuando yo uso incompatibilidad, pero si yo quiero usar la palabra compatibilidad, es todo lo contrario. Si yo tengo aceite quemado que es inflamable, este aceite quemado, ¿con qué sí se puede almacenar? Se puede almacenar, por ejemplo, con tóxicos y con nocivos. Entonces yo puedo ponerlo junto a tóxicos o junto a nocivos. ¿Sí? Entonces todo depende de cómo queramos verlo nosotros. Con qué no lo podemos juntar o con qué lo podemos juntar. Yo les recomendaría trabajar mejor con qué lo podemos juntar. ¿Sí? Bien, en el chat están escribiendo. A ver. Hice una pregunta sobre el tema de
si un material está contaminado por un producto, pero este material no es peligroso, ¿qué característica de peligrosidad le doy? Le doy la característica del químico con el cual está contaminado o del material con el cual está contaminado. Perfecto. Otra pregunta, ¿los residuos de mascarilla cómo se manejan? Se maneja como todo residuo peligroso, ¿sí? Pero en este caso es un residuo peligroso biocontaminado. ¿De acuerdo? Que vendría a ser, por ejemplo, en residuos de tipo hospitalario, que está justo al final de la columna. Si un residuo de mascarilla es un residuo biocontaminado, es un residuo hospitalario. Y ojo, no sé si te acordarán, en la charla que tuvimos el lunes les comenté de forma rápida que los residuos hospitalarios o que son de centros de salud específicamente, tienen una norma específica para el manejo de residuos sólidos donde solamente aplican 3 colores. Ellos no suelen aplicar este código de colores. Es muy raro que apliquen este código de colores porque ellos tienen una norma específica para los centros de salud. Pero las mascarillas que generamos en una zona de trabajo de cualquier industria son considerados residuos peligrosos, residuos hospitalarios más específicamente. Bien, espero haber respondido a tu pregunta, Roger. Entonces, ya hicimos nuestro cuadrito, perfecto, ya definimos si quiero compararlo con incompatible o compatible. ¿Qué hago? Marco la característica de peligrosidad que tiene mi residuo y me queda así. He marcado según cada residuo qué tipo de característica puede tener, que ojo, como les dije, basta que tenga uno para que sea considerado peligroso, pero no necesariamente va a tener solo una, puede tener más de una característica de peligrosidad. En mi caso, lo que yo he hecho, por eso les decía, es mucho más fácil trabajar con compatibilidad, o sea, con qué yo lo puedo almacenar. Entonces yo he dicho, voy a trabajar con compatibilidad. El aceite quemado es tipo inflamable, es compatible con otro inflamable y con otro nocivo. Todo residuo es compatible con aquellos residuos de su misma característica, ¿sí? Todo residuo es compatible con residuos de su misma característica y eso es incompatible con aquel residuo que puede generar algún tipo de reacción. ¿Perfecto? Entonces, ya determiné mi peligrosidad, mi caracterización de peligrosidad de cada uno de mis residuos, ya determiné cuál va a ser la compatibilidad entre cada uno de ellos, o sea, con qué lo puedo almacenar mi residuo. Miguel Ángel nos pregunta, ¿qué tiempo puede quedar almacenado un residuo en promedio? Miguel Ángel, es una pregunta perfecta. La ley de gestión integral de residuos sólidos te dice que debes tener un residuo peligroso almacenado como máximo 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que si tú has ingresado un residuo a tu almacén el 1 de enero del 2021, tienes hasta el 31 de diciembre para disponerlo. Si es que tú ese residuo lo sigues teniendo en tu almacén, el primero es feriado, el 2 de enero, tú sigues teniendo el mismo residuo del 1 de enero del 2021, del 2022, o sea, si el 2022, el 2 de enero del 2022, sigues teniendo el mismo residuo que almacenaste el 1 de enero del 2021, estás incumpliendo las normas. ¿Cuánta sanción te puede llegar? Si no me equivoco, son hasta 50 UIT, si es que no me equivoco, de multa. Si es que llega OEF y dice, a ver, este residuo de acá, ¿qué fecha de ingreso tiene? Tiene fecha de ingreso 1 de enero del 2021. Hoy estamos 2 de enero del 2022. ¿Por qué no lo has dispuesto? Ese es un incumplimiento imposible de levantar. ¿A qué me refiero a imposible de levantar? Que tú después, al día siguiente puedes disponerlo, o el mismo día puedes disponerlo, pero lo que vale es la foto del momento. Y tú ya incumpliste con la cantidad máxima de almacenamiento de un residuo peligroso. Lo que puede ocurrir es que la sanción de 50 UIT como máximo que te iban a poner, digan, bueno, como después lo dispusiste al día siguiente, no te voy a cobrar 50 UIT, te voy a cobrar 25, pero ya incumpliste, definitivamente. ¿Sí? Entonces, Miguel Ángel, lo máximo que tú puedes almacenar un residuo peligroso son 12 meses. Para los residuos no peligrosos, no hay un tiempo establecido, no hay un límite.
Perfecto, ya hicimos nuestra identificación, ya hicimos nuestra caracterización. Ahora le ponemos colores. Al inflamable le ponemos rojo, obvio, fuego. Inflamables y tóxicos le ponemos un naranjita. Al tóxico le he puesto azul, que tiene que ver mucho con la salud, ¿verdad? Y bueno, al kit antiderrame que tengo ahí le he puesto de color verde. Entonces, cuando pintamos nuestros residuos, hay que ver el primer plano. El primer plano no tenía colores. Y decíamos, oye, está muy bien ordenado, ¿verdad? Una de las pilares de la seguridad que es, a ver, espero sus comentarios en el chat. ¿Cuál es uno de los pilares de la seguridad? Veo sus comentarios en el chat. Entonces vemos que está muy bien ordenado el almacén. Pero hacemos nuestro estudio de caracterización de peligrosidad, evaluamos todo, y resulta que pintamos y vemos azul, acá vemos naranjita, azul, rojo, naranja, azul, mezclado entre azul con rojo, rojo y azul. Vemos de que está totalmente entreverado, ¿sí? Están totalmente entreverados. Entonces, uno de los pilares de la seguridad que estoy esperando que me digan por el chat, lo estoy incumpliendo al final. Estoy incumpliendo uno de los pilares de la seguridad. ¿Por qué? Porque este almacén en realidad no está ordenado en función de sus características de peligrosidad. Está ordenado en función de volúmenes, en función de cantidades, pero no está almacenado u ordenado en función de su peligrosidad. Uno de los pilares de la seguridad es el orden y limpieza. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Uno de los pilares de la seguridad es el orden y limpieza. Dicen falta de señalización. Sí, puede ser, había que ver el almacén por dentro. Mal distribuido. Claro, ahora lo vemos mal distribuido, ¿verdad? Pero cuando vimos el almacén inicial sin colores, veíamos que todo estaba totalmente distribuido de una forma correcta. Podríamos decir, oye, qué distribución tan perfecta que todo le encaja como un rompecabezas. Ahora, el trabajo dónde está, en tener que acomodar todas estas cantidades, poder mantener los volúmenes o áreas que se estaban utilizando, pero en el orden correcto. Ese es el trabajo que hay que hacer ahora. Reinaldo nos pregunta, ¿cuáles son los residuos que se pueden reutilizar? Los residuos que se pueden reutilizar, todos aquellos que en primer lugar dentro de nuestro instrumento ambiental hemos colocado que pueden ser reutilizados o reciclados o comercializados, o si quieren usar la palabra genérica, pueden ser valorizados. Todo residuo que yo he declarado en instrumento ambiental que puede ser valorizado, yo lo puedo reutilizar. Incluso los peligrosos, por ejemplo, el aceite quemado es un residuo valorizable. Si el aceite quemado se vende y tiene muy buen precio el aceite quemado, ¿sí? Entonces, ese es un residuo que, por ejemplo, podemos reciclar, que podemos valorizar. La mayoría de residuos no peligrosos se pueden reciclar o se pueden reutilizar. La gran mayoría, del 100%, casi el 90% de los residuos que generamos son reciclables, de no peligrosos, ¿de acuerdo? Casi el 90% son reciclables. En el caso de peligrosos la cantidad es mucho menor, pero hay que ver si nuestro instrumento ambiental lo hemos declarado, hay que ver si en la normativa ambiental nos permite también reciclar o reutilizar ese tipo de residuos. Y obviamente encontrar una EORS que pueda llevarme este tipo de residuos para reciclar. Muy bien. Ah, y otra pregunta que quiero que me respondan en el chat. En el almacén inicial, si se han dado cuenta, el kit antiderrame está en la entrada del almacén. Esta es la entrada del almacén, ¿de acuerdo? La parte de acá es la entrada del almacén. Me olvidé de poner entrada, disculpen. Esta es la entrada del almacén y aquí hay un kit antiderrame, justo en la entrada. ¿Por qué hay un kit antiderrame en la entrada? Ojo, el kit antiderrame, bueno, en realidad es un kit de emergencia, incluye el kit antiderrame y extintores, ¿sí? ¿Por qué está en la entrada del almacén? Porque ven, claro, ya le pusimos colores, sigue en la entrada, pero ¿por qué? Les hago esa pregunta, ¿de acuerdo? ¿Por qué el kit antiderrame está en la entrada del almacén? Voy leyendo su respuesta. Y este es el almacén ya redistribuido. Vemos el almacén anterior.
Vemos que hay mucho espacio al centro, ¿verdad? Que tal vez yo evalué y dije, oye, acá hay 6 metros de un lado al otro. Necesito máximo 4 metros. No necesito más de 4 metros. Entonces voy a redistribuir de tal forma que gane espacio. Y lo redistribuí. Mi kit antiderrame sigue al inicio, sigue en la entrada. Acá ya le puse entrada. Sigue en la entrada, si se dan cuenta, mi kit antiderrame. Ahora que he puesto primero todos los residuos de tipo tóxico. Después que he colocado los residuos que son inflamables y tóxicos, porque sí había una compatibilidad entre ellos. ¿De acuerdo? Y al final, y de forma separada, he puesto los residuos inflamables. Se dan cuenta que acá no toca con nada, acá tampoco. Acá hay una pequeña zona de parihuelas, pero que yo la puedo sacar y queda una zona libre, de tal forma de que esto no esté en contacto con lo de acá, si en caso llegase a haber algún amago de incendio. ¿Sí? Entonces, llegamos con la pregunta, ¿por qué el kit antiderrame, incluyendo kit antiderrame propiamente dicho, o el kit de emergencia, por qué es que está a la entrada? Nos dicen tener a la vista en caso de emergencia, puede ser, fácil y rápido acceso para ante algún suceso, puede ser. ¿Qué pasa si yo estoy justo al fondo, en la zona de acá donde están las parihuelas, y comienza a ocurrir un incendio? ¿Qué es lo que puedo hacer yo acá? ¿A dónde voy? Si es que el incendio está por acá, por la zona donde están las bolsas de cal, latas, cilindros de aceite, cilindros vacíos de metal, ¿a dónde voy a correr? Siempre cuando hay algún tipo de emergencia, dentro de una zona cerrada, yo voy a correr obviamente hacia afuera, ¿verdad? Yo voy a correr hacia afuera. Entonces, ¿por qué está un kit de emergencia en la entrada? Porque yo, como me voy a ir hacia afuera, ahí voy a poder tener a la mano de forma directa aquellos insumos o materiales que me van a ayudar a atacar la emergencia que está ocurriendo dentro. Imagínense que el kit antiderrame estuviera al fondo y el incendio sea en la entrada. Me voy hasta el fondo, cuando regreso ya me agarró el fuego, ¿verdad? Entonces, por eso es que el kit de emergencia, que acá dice kit antiderrame, está en la entrada. Muy bien. Espero que ya quedó clara esta parte de almacenamiento porque es muy importante esto de acá, señores. Es muy importante que ustedes evalúen la peligrosidad, las características de peligrosidad de los residuos para que ustedes puedan tener un almacenamiento correcto. El que lo tengamos ordenado no necesariamente significa que esté correcto. Y si algún día tienen una supervisión de UEFA, inclusive, UEFA lo primero que le va a pedir es, dame tu estudio de caracterización del almacén de residuos peligrosos. Te va a pedir tu estudio de caracterización. Y si no lo tengo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos nuestro estudio de caracterización de los residuos peligrosos. Bien, pasando a un siguiente punto, el etiquetado de los residuos peligrosos. Cuando hablamos de etiquetado, cuando yo le voy a colocar una etiqueta en específico a algún producto, algún residuo, que yo lo voy a colocar en algún tipo de almacén. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo trapos industriales, todos contaminados con hidrocarburos, y los voy a colocar dentro de un cilindro. Entonces, ese cilindro debe estar etiquetado diciendo qué es lo que contiene dentro del mismo. ¿Para qué? Para que yo lo pueda identificar, para que yo pueda hacer qué voy a hacer en caso de que pueda ocurrir una emergencia y pueda no acercármelos mucho, sino que de lejos pueda saber qué es lo que hay dentro de esa zona. Muy bien. Entonces, el etiquetado de los envases es otro de los aspectos importantes en el almacenamiento de manera integral. Las etiquetas deben estar protegidas contra el ambiente donde se almacenen. ¿Sí? Eso es muy importante. No lo vamos a poner en una zona donde no haya techo porque posiblemente se va a malograr el, el producto, la etiqueta se va a malograr y entonces no voy a poder saber identificar más adelante qué tipo de residuo contiene. Entonces deben estar protegidas contra el ambiente, por lo que debe tenerse cuidado de que sean siempre legibles. Si vemos que está ilegible, tenemos que cambiarla.
Acá les he presentado en la imagen un tipo de etiquetado que es de una norma llamada la HMIS 3, ¿sí? Esta norma sirve mucho para hacer etiquetados. Tiene la parte de salud, nos da el peligro o el riesgo a la salud, donde colocamos el número, que es el nivel de riesgo a la salud, un asterisco cuando es, digamos, doblemente el número, por decirlo, o es un riesgo más intenso, o que actúa de forma intensa, o sea, es hasta ese nivel, pero actúa de cierta forma intensa. Luego, a un costado de ese número, como vemos, hay una imagen, que normalmente se pone la imagen del sistema al cual va a afectar este producto, ¿sí? Va a afectar el producto. Luego tenemos el color rojo, que es para la inflamabilidad, igual, los números del 1 al 4, según el tipo de inflamabilidad que es. Y en el color naranja es el peligro físico. El peligro físico es muy parecido al peligro reactivo, que es qué tanto este producto puede modificar o reaccionar frente a ciertas condiciones, de repente ambientales, de temperatura, atmósferas, presión, choque, por ejemplo, golpe. Entonces, ese es el peligro físico. Y en la parte de abajo tenemos el tipo de protección personal que hay que utilizar para manipular este tipo de producto o residuo. Entonces, así vemos que tenemos, por ejemplo, que dice que hay que usar una careta, guantes, un traje protector, este, un respirador de media cara, ¿sí? Y cada uno de estos EPPs que se deben utilizar tienen un código, tienen una letra, ¿sí? E incluso hay combos, suponte, el combo X implica 3 tipos de EPPs distintos, ¿sí? Entonces hay toda una lista de letras y qué significa cada letra. Entonces algunos ponen solo la letra y lo identificas, otros ponen la letra con la imagen para tener una mejor identificación. Y en este tipo de etiquetado también podemos agregar peligros específicos. ¿Qué es un peligro específico? Aquel peligro en el cual nosotros queremos todavía hacer mayor énfasis. Por ejemplo, solvente en aerosol es inflamable nivel 4, es el máximo nivel de inflamabilidad. Pero yo además de eso lo que quiero es decir, oye, es el nivel máximo, pero además de que es el nivel máximo, igual quiero ponerte un pictograma de que es inflamable eso, o sea, como para que tú veas de que es inflamable arriba, es inflamable abajo, debes tener súper cuidado porque es altamente inflamable, ¿sí? Estas imágenes que vemos acá, que vemos de la inflamabilidad, son llamados pictogramas.